shofar, el pueblo de Israel se reúne. Shabbat Shalom, amados hermanos. Qué gusto saludarles nuevamente en esta tarde de Shabbat festivo, confiando, esperando en que todos y cada uno de ustedes estén disfrutando de esta tarde de fiesta, juntamente con sus seres amados, y bien agradecidos con nuestro Padre por permitirnos poder disfrutar de esta su fiesta, sobre todo, lo más importante, disfrutar de su presencia y también de este tiempo, amados, para poder compartir con ustedes esta festividad. Hemos estado disfrutando durante esta semana de nuestra Sukkot, en la cual yo sé que el Ruach nos ha estado enseñando muchas cosas. Lo que veíamos, como el Padre nos enseña como a pequeños niños, cosas tan hermosas, tan maravillosas, tan profundas. Y en este nuestro peregrinaje por esta tierra, en esta Sukkah temporal, pues estamos ensayando para cuando llegue aquel gran día, cuando le veremos cara a cara, que el Eterno así nos lo permita. En aquel gran día se sabrá quiénes son verdaderamente su pueblo, su Am Israel. Pero nosotros esperamos esas promesas, anhelando ser hallados en Mashiach cuando Él venga. Y por eso debemos perseverar y buscar la santidad cada día de nuestras vidas. Gracias al Eterno, amados, por sus vidas. Le damos gracias por sus familias, por cada uno de sus seres amados. Muchas gracias por sus saludos. Muchas gracias por sus bendiciones. Y en verdad, amados, nos gozamos con ustedes por esta gran bendición y este privilegio que el Padre nos permite a todos nosotros, ahí en el lugar donde cada uno de ustedes se reúne, pues de estar compartiendo este tiempo, utilizando estos medios de comunicación. El día de hoy, 8 de octubre del año 2023, todavía este día 22 del mes séptimo, y bueno, pues prácticamente cerrando con este ciclo festivo, gracias al Eterno, que nos ha permitido un ciclo más. Sin embargo, amados, pues hemos aprendido que esto no termina, ¿verdad? Comienza esta oportunidad que el Padre nos está permitiendo de seguir limpiando nuestras vestiduras, de seguir caminando, buscando siempre ser hijos obedientes, agradarle. Y de eso se trata, amados, de eso se trata, y de veras nos sentimos muy bendecidos. Y también, pues, además de compartir cada quien en casita, de estos días donde, por eso les digo, yo sé que el Ruach nos estuvo enseñando en esta semana, al estar disfrutando de nuestra Sukkah, que más allá de ser pues un ritual religioso, lo hemos aprendido mucho. De verdad es algo tan hermoso, hermanos, que podemos conocer la grandeza de nuestro Padre, esos atributos de Él manifiestos en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Llegamos pues así a este octavo día, al cierre. Hemos estado compartiendo con ustedes este tema, amados, que pues vamos a continuar si el Padre así nos lo permite. El día de ayer estuvimos hablando de estas enseñanzas que nos mantuvieron durante mucho tiempo en esos cautiverios, tanto al mundo como pues ese cautiverio religioso. Comparto estas imágenes que hemos estado compartiendo en esta serie,
porque lo cierto es que todos estuvimos de una u otra manera metidos ahí. Esto lo hemos estado hablando, lo hemos ido aprendiendo en este nuestro proceso, amados, de limpieza. Y como les comenté al inicio de este Shabbat, pues este mensaje, amados, debe confrontarnos, ¿sí? Debe servirnos de exhortación, ese es el propósito. Permítanme decirlo de esta manera, amados, va a ser una exhortación llena de amor, con el único propósito de rectificar muchas de nuestras actitudes. Vemos cómo en este proceso, y comparto nuevamente esta imagen, estamos nosotros viviendo, amados, esa santificación, esa limpieza que el Ruach HaKodesh nos está haciendo, lavándonos todos los días en esas aguas limpias. Nuestro Señor nos dijo, de su interior correrán ríos de agua viva, porque de eso se trata, amados, de permitir que el Señor nos limpie, porque Él es la palabra viva, actuando en nosotros, en nuestras vidas, limpiándonos. Y el día de hoy quiero comenzar citando nuevamente estas palabras de nuestro hermano Shaul, donde nos dice que estamos corriendo una carrera, amados, de resistencia, de obstáculos. Todos nosotros estamos con nuestra mirada puesta en la meta, lo hemos venido diciendo varias veces, amados, es necesario que lo tengamos bien presente, porque todo lo que sucede nos ayuda a bien. Si bien es cierto, no todas son pruebas, a veces las cosas que se complican en la vida o las circunstancias adversas, pues son producto de nuestras malas decisiones. Sin embargo, ya sean pruebas o sea parte de esa disciplina de corrección o aún de regaño, ¿sí?, de castigo, todo nos ayuda a bien. Y es la promesa que nuestro Padre nos ha hecho cuando nos dice que Él está obrando su perfecta voluntad en nuestras vidas, y así será, amados, hasta que nuestro Señor Yeshua regrese por segunda vez. Dijimos que íbamos a partir en tres este mensaje. El día de ayer compartimos las dos primeras partes. Los que han tenido la oportunidad de escucharnos, bueno, saben a qué nos referimos. Los que no han podido, les invitamos cuando puedan a ver estas dos primeras partes. El día de hoy vamos a estar compartiendo esta tercera parte, amados. Les invito a que disfrutemos de este tiempo. De verdad estoy muy agradecido al Padre porque nos permite esta bendición y este privilegio de poder compartir su palabra, amados, pero el punto aquí es que cada uno debemos disponer nuestro corazón para tomar nuestra parte. Les invito a que cierren sus ojos, amados. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Padre y vamos a agradecer su infinito amor. Padre bendito, santificado es tu nombre, Padre. Kadosh, Kadosh, Kadosh eres tú. Gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros, porque tu amor, tu misericordia, mi Señor, tú la renuevas cada día en nuestras vidas. Grande es tu fidelidad, Padre. Muchas gracias. Y Padre, aquí estamos nuevamente buscando tu presencia en este día festivo, Padre, al cual tú nos has convidado. Te doy gracias, Padre, porque te has acordado de nosotros, porque tú nos has invitado, Señor, a apartar este tiempo, un tiempo muy especial, Padre, para buscar tu presencia por sobre todas las cosas. Gracias, Abba, por la vida de mis hermanos que están con nosotros, compartiendo este tiempo, Señor, disfrutando de este día. Gracias. Gracias por las vidas de nuestros seres amados, Señor, que tú les has guardado hasta este día, les has bendecido.
Gracias por toda provisión, Padre, que viene de ti, porque no nos ha faltado, Señor. Y en esta hora, Abba, te doy gracias porque nos das el privilegio de poder apartar este tiempo para buscar tu presencia y también, Padre, para compartir tu palabra. Pero quiero pedirte, Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, tu Hijo, que sea tu Ruach, Padre, el que nos enseñe. Abre nuestros oídos de nuestro entendimiento, Padre, para que podamos escuchar tu voz. No permitas, Señor, que podamos escuchar ninguna otra voz que no sea la tuya. Permite, Padre, que mis palabras que salgan de mi boca sean bajo el control, Señor, de tu Ruach. Quita todo aquello que no provenga de ti, Padre bendito. Te lo pedimos en el único nombre que es sobre todo nombre. El nombre precioso de tu Hijo Yeshua, Padre, nuestro Mesías, nuestro Adón. Amén. Bueno, amados, pues vamos a continuar entonces con este tema. Espero que lo estemos disfrutando, amados, porque además de pues ser esa exhortación, también tiene que ser un tiempo, amados, de disfrutar. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, al que he titulado Bendeciré a los que te bendijeren. Y yo sé que lo ubican ya perfectamente, amados hermanos, porque estas palabras las encontramos en Bereshit, o en Génesis, en el capítulo 12, donde el Eterno hace a su siervo Abraham esta promesa del pacto que él haría con su descendencia. Dice aquí en el capítulo 12, verso 2, haré de ti una gran nación, le dice a Abraham, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Hemos aprendido, amados, en este nuestro peregrinar, que el Eterno escogió a la descendencia de Abraham para bendecir a todas las familias, como dice aquí, de la tierra. Sabemos que todo esto tiene que ver por esa promesa, esa profecía dada de que el Eterno enviaría a su Hijo Yeshua a través de esta descendencia. Y vemos esta promesa que el Eterno hace a su siervo, porque también hemos aprendido que el Eterno solo tiene un pueblo con quienes hizo su pacto sempiterno. Am Israel, ¿sí? Pueblo de Israel. Es importante que lo vayamos recordando o aprendiendo, amados. Y ese pacto en el que podemos entrar solo a través del sacrificio de su Hijo Yeshua. No hay otra manera. Yeshua es camino, verdad y vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Cuando leemos estas palabras, amados hermanos, es que esta promesa que el Eterno le dio a Abraham ya se cumplió. Voy a volver aquí al versículo y me refiero a esto que dice el verso 3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Porque sabemos que esta promesa, en primer lugar, apuntaba a esa venida del Mesías de Israel, y por supuesto que se cumplieron cuando el Mesías vino a este mundo, descendiente de la tribu de Judá, descendencia de Abraham. Sin embargo, esto que subrayo en amarillo es la pregunta.
es que estas palabras que el Eterno le dio a Abraham se cumplieron o siguen vigentes, amados. Conforme avancemos, iremos respondiendo esta pregunta y la importancia de entender estas palabras. En las dos partes anteriores, amados hermanos, hemos estado hablando acerca de dos de las doctrinas favoritas de estos sistemas religiosos, ¿recuerdan? Bueno, lo vamos a estar trayendo al contexto en todo lo que vamos a estar viendo hoy, si el Padre así nos lo permite. Y otra de estas doctrinas que Hasatán, el adversario, ha usado, amados, para engañar a millones de almas, es la llamada doctrina del reemplazo. Hemos hablado mucho al respecto en otros temas, en esta misma serie lo hemos traído al contexto. El mismo nombre lo dice todo, ¿sí? Doctrina o teología del reemplazo. Y esta doctrina, en pocas palabras, enseña que el Dios eterno, el Elohim eterno, reemplazó al pueblo de Israel, su pueblo, por una nueva entidad llamada Iglesia Cristiana, con quienes dicen hizo un nuevo pacto, anulando el viejo pacto que había hecho con Abraham. En otras palabras, dicen que el Eterno rompió su pacto con Abraham e hizo un nuevo pacto con aquellos que componen la Iglesia de Cristo. Sin embargo, amados, ¿es que esto es verdad? Y bueno, sabemos que no. Nosotros hemos ido aprendiendo que esto no es así. Por eso entendemos estas palabras de Kefas en su segunda carta, donde nos dice que algunos que leen las palabras de Shaul, de Pablo, dice aquí, al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender porque no se disciernen en el Ruach, y dice, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Lo cierto, amados, es que hemos estado aprendiendo a lo largo de este tiempo, gracias al Eterno, que solamente el Eterno tiene un pueblo, Am Israel. Por eso les digo, Am, pueblo, Israel. Y es con ellos, con todos aquellos que están siendo parte de su pueblo, con quienes el Eterno renovó su pacto que había hecho con Abraham, pacto sempiterno, amados, a través de la sangre de su Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Y aquellos que tienen su emuná puesta en el Mesías y obedecen sus mandamientos, bueno, son aquellos que forman parte de su pueblo Israel. Esto debe quedarnos muy en claro. Ahora su Torá ni con mucho ha sido reemplazada, amados, como de pronto quieren enseñar, sino que ahora ha sido grabada en la mente y corazón de aquellos que son parte de su pueblo y que han recibido al Ruach HaKodesh y ahora caminan en santidad. Y hemos visto que la santidad tiene que ver con la obediencia a la Torah. Ese es el proceso que hemos estado nosotros viviendo, amados, como creyentes en el Mesías. Y hemos compartido estas palabras en Filipenses capítulo 1, verso 6, donde nos dice, y estoy seguro de que el Eterno, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Yeshua el Mesías vuelva.
Hemos estado hablando acerca de todo esto, amados. Estoy dando una rápida recapitulación de lo que hemos estado viendo. Cuando nacemos nosotros de nuevo, comienza esa carrera, la carrera de la emuná en Mashiach. Y también va a comenzar, amados, esta limpieza, toda esta purificación, en donde se trata de perseverar en nuestra emuná a través de todos esos obstáculos que son las pruebas de la vida, para ir perfeccionando nuestra emuná. En la parte anterior, la número 22 y las del día de ayer, amados, hemos estado hablando acerca de las palabras de Shaul que le hace a Timoteo en su segunda carta, en donde él le advierte de esos falsos maestros cuyas enseñanzas se oponen a la verdad. Y le dice que, aunque parezcan muy religiosos o muy creyentes, ¿sí? Dice, su emuná es falsa. En esta segunda carta de Kefas, él también nos hace referencia de estas enseñanzas de Shaul, como estamos viendo, y dice, han tergiversado, ¿sí?, sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Y nos dice Kefas, les estoy previniendo con tiempo, así que manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa. Subrayo aquí con el cursor, gente perversa, y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Adón y Salvador Yeshua el Mesías. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Entonces estas palabras, amados, lo hemos estado diciendo, son tan importantes porque el maligno hace su parte. Él va a buscar poner obstáculos para perdernos, sacarnos del camino. Así que hay que considerar mucho estas palabras. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa. Dice que van a tergiversar las palabras de Shaul. Y también, dice, lo hacen con otras partes de toda la Escritura. Quiere decir que van a usar la Escritura, amados, para dar sus propias enseñanzas. Enseñanzas, qué palabra interesante, dice, torcidas, tergiversadas. Ajá. Es decir, y esto es importante que lo entendamos y lo consideremos, es decir, que van a utilizar la Escritura, amados. No van a decir disparates solamente fuera de la Escritura. No, van a utilizar la Escritura para decir esos disparates. Y aquí está lo peligroso. Cada año, en estos ciclos festivos, nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Yeshua. Cuando celebramos las citas santas de otoño, que son las que estamos terminando el día de hoy, amados, y pasa este ciclo y el Señor no vino, a la luz de estas palabras de Kefas, no faltarán los burladores que van a estar diciendo, ¿qué pasó con la promesa de que Yeshua iba a volver? Dice aquí el verso 4. ¿Qué pasó? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. ¿Nos damos cuenta? Ahí están esos burladores. No, hombre, falta mucho. En estos sistemas he escuchado a hombres,
con todo descaro, ¿verdad? Porque no son temerosos del Eterno, diciendo que falta tanto, dice que deshaga sus maletas. De pronto ahí algunos dicen, porque falta mucho tiempo, así es que deshaga sus maletas, burlándose de los que estamos anhelando la segunda venida del Señor. Sin embargo, estas palabras de Shimon Kefa son tan claras, amados, que nos dice, deliberadamente olvidan que el Eterno hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir al mundo antiguo con un potente diluvio. Y por esa palabra misma, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio. Ahora entendemos, amados, a qué se refiere aquí Kefa. Hablamos del Yom Kippur, ¿sí? Cuando será destruida la gente que vive sin Elohim. Sin embargo, queridos hermanos, hay algo que no deben olvidar. Que para Adonai un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Y subrayo el verso 9, en realidad no es que Adonai sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, de enviar al Mesías. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan y hagan teshuvá. Porque el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Sabemos ahora para quiénes vendrá como un ladrón, para aquellos que viven sin Elohim, nos dice aquí Kefas en el verso 7. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. El Eterno no retarda su promesa, amados. Con toda claridad nos dice aquí nuestro hermano que Él es paciente y misericordioso. No quiere que nadie se pierda, sino que todos hagan teshuvá y se vuelvan a Él. Cuando leemos estas palabras, amados hermanos, principalmente a quienes les escribe Kefa, esta es su segunda carta. Vamos al capítulo 1 de su primera carta y con toda claridad nos dice: Kefa, enviado de Yeshua el Mashiach a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. ¿Se dan cuenta, amados, de que el Shaliach se dirige a los israelitas que se encuentran dispersos en el mundo y que han sido elegidos por el Eterno para salvación por medio de la emuná en Mashiach también? Y con toda claridad les dice que el Eterno quiere que todos se arrepientan y se salven. Por supuesto que estas palabras son para todos nosotros también, pero quiero irle dando forma, amados, están dirigidas primeramente a los descendientes del pueblo de Israel, descendencia de Abraham. Aquel pueblo que fue elegido para traer al Mesías y que es el pueblo amado por el Eterno. Y en ese momento se encontraban dispersos, lo sabemos. Entonces aquí, amados, es muy importante que entendamos lo siguiente. Voy a compartir estas imágenes para ir dándole forma de una manera clara. Y vemos aquí Am Israel, que es pueblo de Israel. Vimos que el Eterno le hace la promesa a Abraham de que en su simiente, en su descendencia, serían benditas
todas las familias de la tierra. Y vimos que hablaba de Yeshua, lo vemos aquí, descendiente de la tribu de Judá, en este orden: Abraham, luego viene Yitzhak, Jacob, de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, y en la tribu de Judá vendría Mashiach. Como parte del pueblo de Israel, amados, vemos este cuadro y dice: descendientes de las 12 tribus que han creído en Yeshua el Mesías. Pero también de aquí desprendemos este otro cuadro, dice: descendientes de las 12 tribus que no han creído en Yeshua el Mesías. Y acá vemos a otro cuadro que dice Goim, que sabemos significa gentiles, es decir, todos aquellos que no traen la sangre de Abraham, las naciones del mundo que han creído en Yeshua el Mesías. Y con toda claridad en la Escritura nos dice que han sido injertados en el pueblo de Israel, en la figura de un olivo natural, ¿se acuerdan? El olivo silvestre son los gentiles, somos todos aquellos que de entre las naciones del mundo el Eterno se ha acordado de nosotros, ha tenido misericordia y nos ha incluido en su pueblo. Entonces, tanto descendientes de las 12 tribus, amados, que han creído en Yeshua el Mesías y guardan Torah, como de entre los gentiles, las naciones del mundo, que han creído en Yeshua el Mesías y guardan Torah, amados hermanos, lo vamos a ir viendo cómo el Eterno ha hecho un solo pueblo, Am Israel. Entonces, cuando vemos aquí estas palabras de Shaul, nos vamos a dar cuenta a quiénes se dirige cuando les dice: a los expatriados, ¿sí?, que viven fuera de Israel. Pero también vamos a ir viendo, amados, cómo Shaul se va a dirigir ahorita. Vamos a estar leyendo en su carta a los romanos de aquellos descendientes de las 12 tribus que no han creído en Yeshua el Mesías. Y acabamos de leer las palabras de Kefa, que nos dice que el Eterno está concediendo tiempo para que los descendientes de las 12 tribus de Israel que estén en la dispersión se salven. Perdón, hermanos. Junto con los gentiles de entre todas las naciones de la tierra. Déjenme tomar tantita agüita, permítanme, hermanos. Espero que lo estemos viendo aquí con claridad. Entendiendo esto, amados, vamos a comenzar a leer estas palabras de Shaul a los creyentes que se encuentran en Roma, a los que están convirtiéndose en la emuná a Mashiach, tanto descendientes de Israel como de entre los gentiles. Vamos aquí a la pantalla, Romanos capítulo 10, vamos a ir leyendo, amados, detenidamente, y dice en el verso 1: Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración al Eterno es que los israelitas lleguen a ser salvos. Escribo aquí: Shaul se refiere a los descendientes de las 12 tribus de Israel que no han creído en Yeshua el Mesías. Vamos a volver aquí a la imagen. Aquí lo vemos. Algunos ya habían creído, lo vemos acá. Sin embargo, otros más que no han creído, dice Shaul,
Mi profundo deseo de mi corazón y mi petición al Eterno es que lleguen a ser salvos. Verso 2. Yo sé que ellos, y hay que entenderlo bien en claro, amados, tienen un gran entusiasmo por Elohim, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que el Eterno hace justas a las personas con Él. Se niegan a aceptar el modo del Eterno y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la Torá. Quiere decir que aquí Shaul está diciendo con toda claridad que ellos quieren seguirse justificando por medio de su obediencia a la Torá, cuando ahora nosotros sabemos, y esto lo vamos a ir viendo aquí con toda claridad, que no es así. La salvación no es por obedecer la Torá. ¿Cuál es la manera, amados, en la que el Eterno hace justas a las personas con Él? Bueno, por medio de la emuná en su Hijo Yeshua, lo que implica el sacrificio que Yeshua hizo para perdonar nuestros pecados. Vamos a esta imagen, y lo hemos venido aprendiendo, lo vemos aquí, comienza con Pesaj, que ya sabemos que el mensaje que es que Yeshua es ese cordero de Pesaj que fue sacrificado como expiación por nuestros pecados. Vamos a ir viendo esta imagen, amados, entendiendo entonces el proceso, y nos sigue diciendo aquí Shaul en el verso 4. Pero Mashiach ya cumplió el propósito por el cual se entregó la Torá. Como resultado, todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos del Eterno, lo que estamos diciendo. Pues Moshe escribe que la Torá exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa delante del Eterno. Pero el modo de la emuná para hacernos justos delante del Eterno dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Mashiach a la tierra. Aquí pongo en verde lo que está citando. Por ejemplo, aquí dice Moshe escribe, bueno, lo leemos en Levítico, nada más como una referencia, amados, por si gustan después en su estudio personal cotejar estas referencias. Es lo que pongo aquí en verde para que no les distraiga ahorita. Es solamente por si gustan cotejar. Y dice: ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Mashiach de nuevo a la vida. En realidad dice: el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Lo leemos en Deuteronomio 30. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la emuná, que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que el Eterno lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Elohim, y es por confesarlo con tu boca que tú eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. No hay diferencia entre los judíos, descendientes de Abraham, amados hermanos, y los gentiles, los que son de las naciones, en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Aquí vemos quienes componen el pueblo de Israel otra vez, tanto descendientes de Abraham en la sangre, como aquellos de entre las naciones que han creído, amados hermanos. Y dice aquí Shaul: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él?
¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas nuevas. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la emuná viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Mashiach. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? ¡Claro que sí! El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moshe, el Eterno dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Y luego Isaías habló audazmente de parte del Eterno y dijo, me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, el Eterno dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Palabras duras, y vamos a continuar aquí en el capítulo 11, amados. Entonces pregunto, ¿acaso el Eterno ha rechazado a su propio pueblo, a la nación de Israel? No puse aquí la imagen, pero quiero remitirlos. ¿A quiénes se está refiriendo aquí Shaul? Bueno, nuevamente se refiere a los descendientes de las 12 tribus de Israel, descendencia de Abraham, ¿sí? Y dice, ¿acaso el Eterno ya los ha rechazado? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, y miembro de la tribu de Benjamín. Shaul era israelita de nacimiento. Y Shaul responde a la pregunta, ¿acaso el Eterno ha rechazado a su propio pueblo? No, el Eterno no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante el Eterno y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Se acuerdan de este pasaje? Lo leemos ahí en Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Y recuerdan la respuesta del Eterno? Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado delante de Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia del Eterno, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Aquí Shaul se refiere a aquellos que han creído ya en Yeshua el Mesías, de entre el pueblo descendencia de Abraham. Y como es mediante la bondad del Eterno, entonces no es por medio de buenas acciones, no es por medio de la obediencia, amados. La salvación no es por medio de la obediencia, es por la emuná en Yeshua el Mesías. Pues en ese caso, la gracia de Elohim no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente, nos dice aquí Shaul. Ojo con esto, amados. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Elohim que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que el Eterno ha elegido.
pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las Escrituras, el Eterno los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierte en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien. Que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y la espada se les encorve para siempre. Y vuelve a preguntarnos Shaul, ¿acaso el pueblo de Elohim tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Nuevamente, amados, hay que entender que aquí Shaul se está refiriendo a los descendientes de las 12 tribus de Israel que no han creído en el Mesías. Y dice, de ninguna manera. El pueblo fue desobediente y por eso el Eterno puso la salvación al alcance de los gentiles. ¿Se dan cuenta, amados, de lo que estamos hablando? Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Elohim, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. ¿Vamos siguiendo, amados? Porque aquí es donde quiero hacer un punto bien importante, amados. Voy a detenerme aquí, ahorita continuamos. Porque nuestro peregrinar por este mundo, amados hermanos, de pronto nos hemos encontrado a esos perversos. Estoy citando las palabras de tanto de Kefa como de Shaul, cuando nos hacen sus palabras de advertencia, amados, que ahí andan, desde ese tiempo hasta el día de hoy, ahí andan, y que vemos cómo van a torcer las palabras de Shaul como las demás escrituras para enseñarnos sus mentiras. Como parte de estas mentiras, bueno, las 2 primeras partes de esta serie ya hemos estado exponiendo algunas de estas doctrinas mentirosas, incluyendo la que les acabo de mencionar hace rato del famoso reemplazo, donde niegan la obediencia a la Torah. Y de hecho, en estos días, amados, y les pido que estemos bien atentos a lo que vamos a ver aquí, amados. En estos días he confirmado algo que el Eterno me ha hecho entender. Y por eso quise compartir estos temas con ustedes. Y aprovechar esta festividad precisamente por todos aquellos que el Eterno está sacando, como les decía desde el principio, amados, pero también para los que ya salimos, o al menos eso decimos que ya salimos. Me he estado dando cuenta, amados, por los comentarios que escribimos aquí en el chat, que muchos de nosotros seguimos tomando una actitud que no es agradable delante de los ojos del Eterno. Y es necesario que esto lo diga con toda claridad. Allí en el libro de Hidgalut, y hemos compartido ese estudio, amados, para los que lo han escuchado, vemos que el maligno utiliza
a sus dos bestias que representan a todos los sistemas del mundo. Y voy a poner aquí en esta imagen, este cuadro azulito, que representa esos sistemas religiosos y sus enseñanzas torcidas. Pero dentro de este cuadro hay unas personitas aquí, ¿las ven? Hasta de colores, porque así somos los que somos parte del pueblo de Israel del Eterno. Tanto descendencia de Abraham, lo acabamos de ver en la otra imagen, como de entre las naciones que el Eterno nos ha ido llamando. Y entonces esas bestias representan a todos esos sistemas, hablando aquí del sistema religioso, amados, para dominar al mundo. Porque sabemos que el mundo entero está bajo el señorío del maligno, nos dice la palabra, y hemos venido diciendo que uno de esos sistemas es el religioso, y este es tremendo, amados, tremendo. La gran mayoría de nosotros estuvimos metidos en alguno de estos sistemas. Y les decía que identificamos principalmente a dos de ellos por decir que creen en el Elohim de la Biblia, de la Escritura, que es el cristianismo y el judaísmo. Y por supuesto, denominaciones intermedias. Ahí está el mesianismo, por ejemplo, el efraimismo y todos estos ismos. Vaya que son muchas, amados hermanos. El punto aquí entonces, y como les digo, lo quiero dejar bien en claro, amados, ya es parte de esta exhortación, y lo digo con todo mi respeto, con todo mi amor, pero también con toda verdad. Es que una cosa son estos sistemas religiosos en los que gobierna el espíritu anti-Mashiach, utilizando, por supuesto, a unos cuantos perversos. Por eso les dije que iba a estar enfatizando en esas palabras de Kefa y de Shaul, que están enseñando sus doctrinas abiertamente torcidas. Todos estos sistemas pertenecen a la bestia, sirven al Satán. Y aquí podemos incluir al sionismo moderno. Ahorita vamos a ver otras imágenes del que también hemos hablado, que se hacen pasar como el pueblo de Israel cuando no lo son, pero ya el Eterno pronto los juzgará. Él no va a dar por inocentes, amados hermanos, a esos sistemas. En Apocalipsis lo vemos. Y esas falsas enseñanzas son las que nosotros estamos señalando, las que debemos juzgar, sí, amados, para discernir, para traerlas a la luz, a manera de no caer en ellas. Además, solamente al Eterno le corresponde hacer juicio contra esas personas que sirven en esos sistemas, y Él dará su paga, amados, a los que se lo merecen. No nos corresponde a nosotros. Pero esta es una cosa. Otra cosa muy aparte son los millones de almas que están metidas en esos lugares, lo veo aquí en estas personitas, y que tienen oportunidad de salvación. Amados hermanos, ellos son nuestros hermanos, y el Eterno quiere que se arrepientan y se salven, como estamos leyendo. Tanto en el cristianismo, como en el judaísmo, como en todas las denominaciones intermedias, y esto es de lo que estamos leyendo aquí en estas cartas de Shaul. Permítanme tantito, hermanos. Tengo aquí Permítame tantito. Sí, gracias, hermanos. Perdón, es que
Se me cayó aquí un cablecito y no voy a hacer que haga un fallo y perdemos información. Perdón, hermanos. Entonces tenemos que identificar plenamente, amados hermanos, y tener mucho cuidado. No sea que estemos hallados luchando en contra de nuestros propios hermanos y tratando con desprecio a aquellos que son parte de su pueblo y a los que el Eterno está llamando. Quiero retomar aquí, amados, comparto estas imágenes porque estas personas, ya hemos identificado a este personaje que he compartido mucho, ¿se acuerdan? Hacen que sus prosélitos tomen su propia personalidad. Quiero retomar lo que leímos al principio en Bereshit, donde dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. ¿Y se acuerdan de la pregunta? ¿Siguen vigentes esas palabras, amados? ¿O dónde dejamos esas palabras? ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Cuando comenzamos a juzgar sin discernir, amados, a criticar, a jactarnos porque ahora nosotros hemos sido injertados. Ahorita vamos a seguir leyendo, no se preocupen, no son mis palabras, amados. Cuando nosotros hemos sido llamados y comenzamos a tratar con desprecio a aquellos que son parte del pueblo de Israel, pero que el Eterno les está dando tiempo para que salgan de esos lugares, como lo hizo con nosotros en su momento. Amados hermanos, el Eterno no va a dar por inocentes a quienes lo hagan. Aquí están las palabras de Bereshit: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. ¿Cómo es que podemos atrevernos, amados, a tratar con desprecio a nuestros propios hermanos solamente porque siguen metidos en aquellos lugares? ¿Acaso no nos hemos dado cuenta de que ahí estuvimos también la gran mayoría de nosotros y que el Eterno ha tenido misericordia y nos fue sacando de ahí uno por uno, amados? ¿Y que lo mismo hará el Padre con cada uno de ellos a su debido tiempo? Así que, ¿cómo podemos tratarlos con desprecio? ¿Se acuerdan de este pasaje en Lucas 18, amados hermanos? Vean la actitud de ese fariseo. Vamos a leer aquí este capítulo 18, verso 9, palabras de nuestro Adón Yeshua, y dice: a unos que a sí mismos se consideraban justos. Por supuesto que el contexto aquí nos habla de aquellos que en su judaísmo se creían ya tan perfectos que comenzaban a menospreciar y a tratar con desprecio a otros. Dice, Yeshua les dijo esta parábola: 2 hombres fueron al templo a orar, y aquí los vemos. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Y puesto de pie el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: oh Elohim mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos, y acá lo vemos atrás. Me gustó esta imagen porque se alcanzan a ver a este hombre, ¿verdad? Esta ilustración lo está viendo así como de reojo, ¿verdad? No soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero quiero que noten estas palabras: oraba para sí mismo. Cada palabra del Señor es
muy evidente, amados. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Elohim mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Nos dice el Señor: yo les digo que éste volvió a su casa justificado. El recobrador de impuestos. Y no el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Amados hermanos, de verdad les pido que pensemos en esto. Y que si es necesario y el Ruach nos mueve, amados, en esta hora, aprovechemos la oportunidad y pidamos perdón al Padre por habernos creído todas esas enseñanzas de esos perversos que se atreven a criticar, a burlarse, a tratar con desprecio y a menospreciar a los que siguen metidos en esos lugares. Es muy probable, amados, y es el sentir que tengo en mi corazón, se los quiero compartir. Quiero ser obediente y quiero compartir, amados, el sentir. Y es muy probable que durante un buen tiempo hemos estado lastimando a muchas almas con nuestras palabras ociosas y actitudes torpes, provocando en muchos casos que terminen alejándose en lugar de acercarse a la emuná en Mashiach. Y esto también es parte de aquello que debemos acudirnos, amados, en nuestra vida, de rectificar nuestras actitudes para ahora clamar al Eterno por nuestros hermanos que sigan ahí en cautiverio, para que el Eterno les abra los ojos y puedan venir a la luz de Mashiach, así como sucedió con nosotros. No hay diferencia, amados. Sed misericordiosos como yo soy misericordioso, nos dice Avinu. ¿Quiénes somos nosotros, amados, para tratar con desprecio a nuestros hermanos? El rey David escribe en su salmo: pidamos por la paz, por la shalom de Jerusalén y porque prosperen los que te aman. Y aquí David se está refiriendo, por supuesto, amados, al pueblo de Israel, a Am Israel. Por eso les decía, tenemos que entender perfectamente quién es Am Israel. Todos aquellos que tenemos nuestra emuná en Mashiach y queremos guardar los mandamientos del Elohim eterno. Y dice aquí que haya shalom dentro de sus murallas, ya no en un contexto físico, sino nuestro entorno, amados hermanos, donde quiera que estemos nosotros, en cada rincón de este mundo, dice que haya shalom y se respire tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y mis compañeros, ruego al Eterno que haya paz en ti. Por el templo del Señor nuestro Elohim, pido al Todopoderoso que te dé bienestar. Por todos nuestros hermanos tenemos que orar al Padre, amados, para que su shalom, su prosperidad en todo sentido, su bienestar esté con nosotros, esté con ellos. ¿Cómo entonces nos atrevemos a criticarles, a menospreciarles? Y en estos últimos kilómetros, amados, porque también les compartí que pues es parte de un testimonio, de un aprendizaje. En estos últimos años, en verdad me doy cuenta de estos perversos, como les llama Kefas,
que están engañando a muchos, poniéndolos en contra, amados, de esas almas, con una actitud arrogante y jactanciosa. Les hemos venido ya compartiendo, y esto lo he entendido con toda claridad, amados, como ese espíritu anti-Mashiach, que es un espíritu toeva, ¿se acuerdan de esta palabra hebrea? Que básicamente es un espíritu que aborrece al pueblo de Israel del Elohim eterno, y que también aborrece el amor y la misericordia que tiene el Eterno por su pueblo. Quiere que todos se pierdan, amados. Quiere que todos reciban el juicio. Ahora comprenderán por qué ese muñequito que pongo, porque me es muy notorio cómo lo representan. Pareciera que están hablando de ese espíritu toeva. Quiere que todos reciban castigo como Él lo va a recibir al final de los tiempos. Y por eso manifiesta a través de estas personas perversas todo ese rencor, todo ese odio, esa inmisericordia y aún maldición hacia los demás. Es evidente, amados. Por eso es bien importante que probemos a esos ruajot, como lo hemos estado diciendo. Todas esas enseñanzas que nos apartan de la verdad. Hemos estado hablando, ¿verdad?, de que la autoridad espiritual y que la cobertura de la autoridad, todo esto que hemos estado hablando tiene que ver con estos espíritus. Todas estas enseñanzas, amados hermanos, que no seamos hallados tomando su personalidad y tratando con desprecio al pueblo del Eterno. Y es muy claro Kefas cuando nos dice que tuercen las palabras de Shaul, porque como estamos viendo aquí, amados, y traigo nuevamente la imagen, como les decía, entendemos cómo estos sistemas, ahí están, amados, son parte del engaño, y sobre todo de estos últimos tiempos, a partir del siglo XVIII, cuando el maligno ha sido desatado para engañar a las naciones. Lo está haciendo principalmente por estos sistemas religiosos, por medio de las enseñanzas, por medio del... Por eso le llaman la era de la razón, ¿sí? Acuérdense lo que hemos estado compartiendo. La ilustración, la razón, ¿verdad? El iluminismo, todo esto a partir del siglo XVIII se ha ido incrementando, ha ido creciendo. Y como les decía, este otro sistema que vemos aquí en pantalla, para no estar repitiendo cosas. Sin embargo, amados, caemos en el error de estar juzgando a las almas que están ahí. Y tenemos que hacer esa diferencia. Entender perfectamente las palabras de Shaul y vamos a continuar aquí. Leyendo, amados, lo que Shaul nos quiere enseñar. Es que aquí tengo este pasaje, permítanme tantito, aquí en Tito, porque quiero compartirles un ejemplo de lo que estamos diciendo, cómo toman la escritura y tuercen, la usan a su propia conveniencia, amados, manifestando esto que les digo, ese rencor, ese odio, ¿sí?, por las almas. Fíjense lo que dice aquí Shaul a Tito. Acuérdense de este otro pasaje, lo puse aquí.
Dice, ignorantes, inestables, tergiversan las palabras de Shaul para que signifiquen algo muy diferente, como lo hacen con otras partes de la Escritura. Pongo este ejemplo. Le escribe Shaul a Tito, porque aún hay muchos rebeldes que hablan vanidades y de engaños, especialmente los de la circuncisión. Está hablando aquí Shaul de los judaizantes. Y les dice, tengan cuidado, ¿verdad? Nosotros ya somos ahora libres en Mashiach. Tengan cuidado de las enseñanzas judaizantes. Es el contexto de estas palabras. Y le dice a Tito, a los cuales, se traduce esta versión, es preciso tapar la boca. Estos trastornan casas enteras y a cambio de ganancias deshonestas enseñan lo que no conviene. Y aquí en el verso 13 le dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la emuná y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Nótese el contexto, amados, de las palabras de Shaul, de qué está hablando, ¿sí? Por supuesto, de instruir a los creyentes acerca de la buena nueva. Sin embargo, escuché, ¿verdad?, a uno de estos maestros, entre varios, porque hay muchos lugares, amados, y decía, ¿ya lo ven? Es preciso taparles la boca a esos judaizantes, y empieza a despotricar, y a esos cristianoides, y reprenderlos duramente. Aquí lo dice. No, hombre, viene como anillo al dedo, como les decía ayer, hablando de la autoridad espiritual. Libros, videos, enseñanzas, amados hermanos, ahí están esos espíritus Toeva anunciando sus mensajes. Esos sistemas religiosos, cristianoides, iglesieros, todo eso, hermano, que ya no sabemos. Y saben perfectamente a qué me refiero. Por supuesto, a su manera de entender estas palabras, manifestando ese desprecio, amados, de los que siguen metidos en esos lugares. Pero qué interesante, porque cuando tomamos estas palabras de Shaul y las comparamos con su carta que le hace a Timoteo, su segunda carta, y pongo aquí este ejemplo, le dice a Timoteo, predica la palabra, enseña la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. Ojo con esto, amados. Aquí la palabra usada para paciencia es la palabra macrotsumia, perdón la pronunciación, aquí lo vemos, macrotsumia, y dice longanimidad, aguante, paciencia, longanimidad, clemencia, mansedumbre. ¿Se dan cuenta, amados, lo que está diciéndole Shaul a Timoteo? ¿Cómo debe aún reprender? ¿Cómo debe aún exhortar? Porque indudablemente que en estas palabras de Shaul está implícito el hacerlo con amor. Invariablemente, amados hermanos, nosotros la manera en la que tenemos que enseñar a los demás, lejos de un espíritu Toeva, es un espíritu, amados, controlado por el Ruach HaKodesh, que se mueve en los frutos del Ruach HaKodesh, comenzando por el Ahavá, por el amor. Por eso les acabo de decir, es que estos espíritus aborrecen todo lo que tenga que ver con misericordia, con Ahavá.
y manifiestan ese rencor, manifiestan ese desprecio por el pueblo de Israel. Entonces toman, aquellos que escuchan a estos maestros, toman su personalidad. Ahí están comparándose, como ese fariseo que acabamos de ver, criticando a los sistemas, supuestamente lo que o no saben o ignoran, o lo saben y no lo ignoran, sino que con toda premeditación, alevosía y ventaja, juzgan y tratan con menosprecio a las almas que están metidas ahí. Imagínese usted, amados, qué sienten cuando llegan a un lugar y empiezan a tupirles esos cristianos, esos judíos, esos judaizantes, esos mesiánicos. Amados hermanos, ¿qué está sucediendo, amados? Que sea el Ruaj el que nos dé discernimiento de lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo Shaul se va a contradecir diciéndole primero a Tito que hay que callarles la boca y tratarlos con desprecio y duramente, y luego le va a decir, exhórtalos, enséñalos, instrúyelos con paciencia y en base a la Torah, que está basada en el amor? Amados hermanos, ¿cómo se va a contradecir? No, Shaul no se contradice. Aquí lo que sucede es cómo esos maestros tuercen sus palabras. Espero que me esté explicando, amados hermanos. Son muchos los pasajes en los que vemos que debemos edificarnos en amor. Aquellos que somos el cuerpo de Mashiach. No es necesario que usemos desprecio, amados, ni dureza en palabras, ni tratarlos duramente, dice aquí. No, simplemente hay que enseñar la verdad en amor. Claro que hay que confrontar, claro que hay que reprender, dice aquí, redarguir, exhortar, con paciencia y en base a la instrucción, nos dice aquí, la verdad en amor. ¿Cómo nos enseñó nuestro Señor? ¿Cómo trató a los paganos e incircuncisos, amados hermanos? Comparemos cómo enseñó el Señor, cómo instruyó y cómo lo hacían los fariseos y esos maestros y los modernos, los fariseos modernos. Probemos a los ruajot, amados hermanos. Porque estos maestros, aunque supuestamente enseñan todo lo mal que está en esos sistemas, en verdad lo que están haciendo es enseñando a odiar a esas almas. Y empiezan a provocar que todos los demás tomen su personalidad, que hagan exactamente lo mismo. Y entonces no se dan cuenta que diciendo que ya salieron de aquellos lugares, ahora están dependiendo de estos maestros, están sujetos bajo su autoridad y están bajo su cobertura. ¿Nos damos cuenta, amados hermanos? Solamente a través del Ruaj nos puede mostrar lo que estamos diciendo. Están siguiendo a un hombre que, como el Señor nos dijo, a un ciego guiando a otros ciegos, y ambos caerán en el hoyo. Comparto nuevamente estas palabras de Kefa y dice, así como en Israel hubo falsos profetas, habrá falsos maestros entre ustedes. Y ellos les enseñarán con astucia. Por eso les decía, amados, el problema es que van a utilizar la Escritura, como estamos viendo, hemos estado viendo. Ayer les compartía varios libros y pasajes que toman de la Escritura para justificar sus enseñanzas. Esto es lo verdaderamente peligroso, amados. Y dice aquí, herejías destructivas hasta negarán al Señor. Por favor, piensen en esto, amados. Lo que busca ese espíritu Toeva
ese espíritu anti-Mashiach. Negarán al Señor quien los compró, y esto provocará su propia repentina destrucción. Y habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas, su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Los que les decía, amados, cuando nos comportamos como ellos, lejos de ser algo deseable para esas almas que están en búsqueda de la verdad, lo único que hacemos es hablar mal del camino de la verdad, que es Mashiach. ¿Cómo van a querer venir si lo único que reciben son desprecios, insultos, palabras ofensivas? ¿Cómo, amados? Y también dice aquí, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Ya entendemos cuál es la motivación de todos estos perversos. Aquellos que predican tanto la cobertura de la autoridad, la paternidad, aquellos que se encargan de estar menospreciando, ya entendemos qué los motiva. Dice aquí, su avaricia, su amor del dinero, dice, apoderarse del dinero de ustedes. Critican lo que supuestamente hacen allá, en los sistemas, pero ellos mismos lo hacen. Qué interesante. No hay ninguna diferencia, amados. Y como dice, me enseñaba el otro día a mi hija uno de estos que le llaman memes. Me dice, mira papá lo que estás pasando, y hay una película que usa un meme y dice, te convertiste en aquello a lo que juraste destruir, ¿no? Porque así pasa, amados. Terminan convirtiéndose en aquello que se la llevan criticando. ¿Nos damos cuenta, amados? Y dice aquí Shaul, tendrán apariencia de piedad. Sí, como hablan Torah, ¿verdad? Sí. Presumen su conocimiento en Torah y andan ahí diciendo, pero ¿qué pasa, amados? Dice, negarán su eficacia. ¿Nos damos cuenta? Es que al Eterno nadie lo puede engañar, amados. Ninguno de nosotros podemos engañar al Eterno. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, actuarán como muy creyentes, ¿verdad? Muy devotos, muy religiosos, dice aquí, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes al Eterno, el Ruach HaKodesh. Aléjate de esa clase de individuos. Por eso les decía ayer, no dice sométete, busca su cobertura. No, amados, dice aléjate. ¿Por qué? Porque el Eterno no va a permitir, amados, que volvamos a caer en estos cautiverios. Su amor por nosotros, amados, no va a permitir que estos falsos nos sigan trasquilando literalmente. Vamos a seguir leyendo estas palabras de Shaul, su carta a los Romanos, y nos dice aquí en el verso 13 del capítulo 11, menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Aquí viene para nosotros, amados. Porque no sabemos, probablemente algunos de entre nosotros, probablemente incluso tengamos sangre de Abraham. No sabemos, amados. Probablemente muchos de nosotros podamos tener ascendencia del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Solamente el Eterno lo sabe, pero mientras no tengamos certeza, hablo por mí, amados, yo me incluyo,
entre aquellos de las naciones que el Eterno nos ha ido llamando a ser parte de su pueblo. Y dice, menciono todo lo anterior por ustedes, los gentiles. El Eterno me designó Shaliach, apóstol, a los gentiles. Y pongo énfasis en esto. Ojo con esto, amados. Ojo con esto. Amados hermanos. El que tenga oídos que oiga. Porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. ¿Qué tenemos nosotros que no tengan ellos, amados? Al Ruach HaKodesh. Y al decir el Ruach, estamos hablando de toda la obra de Mashiach. ¿Nos damos cuenta? Y entonces dice Shaul, quiero que ellos que han negado, que no creen, sientan celos de ustedes, de lo que tienen ustedes, que es el Ruach, dice, para que yo pueda salvar a unos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que el Eterno ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos, del mismo modo que toda la masa de pan es santa porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Pero algunas ramas del árbol de Abraham, sus descendientes, amados, descendientes de las 12 tribus, algunos del pueblo han sido arrancados, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que el Eterno prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Elohim. Ese olivo especial es una figura del pueblo de Israel. Y nos dice aquí en el verso 18, amados hermanos, lo que estamos diciendo, pero no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas, porque ustedes son solo una rama, no son la raíz. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? ¿Cómo podemos jactarnos de que hemos sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas para darnos lugar? ¿Cómo, amados? ¿Cómo podemos atrevernos a criticar y a tratar con menosprecio a aquellos que siguen metidos en esos lugares porque su corazón fue endurecido, amados? Cuando este es el plan del Eterno para que nosotros alcanzáramos la salvación y al mismo tiempo provocarlos a celos para que también lo hagan, amados hermanos. ¿Cómo podemos atrevernos? ¿Cómo podemos jactarnos de haber salido del cristianismo y ahora juzgar y burlarse de nuestros hermanos que aún siguen ahí, amados? Con el pretexto de que ahora nosotros, así como el fariseo, sí estamos haciendo lo correcto y no como aquel pagano publicano, ¿verdad, amados? Vamos a leer lo que dice aquí en el capítulo 10, verso 19, de estas mismas palabras de Shaul. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. También a ellos les fue predicada la buena nueva. Dice, porque incluso en el tiempo de Moshe, el Eterno dijo, despertaré sus celos
con un pueblo que ni siquiera es una nación. Aquí estamos nosotros, amados. Vean cómo nos trae el Señor. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Así que, ¿quiénes son los torpes y los insensatos, amados hermanos? Además de que, ¿cómo sabemos si en nuestras venas puede ser que corre sangre israelita? Como les decía, ¿ustedes lo saben, amados? Y estamos hablando de nuestros propios hermanos, aún en la sangre. ¿Cómo podemos burlarnos, amados hermanos? ¿Cómo? Bueno, estamos entendiendo que Ruaj a veces nos motiva. Que Ruaj es el que tenemos y, perdón hermanos, pero a veces no es el Ruaj HaKodesh. Y en cambio Saúl nos dice, ¿cómo ellos van a creer si nunca les han hablado? ¿Cómo van a oír el mensaje a menos que alguien se los diga? Pero resulta que en lugar de decirles, los criticamos. Los tratamos con menosprecio, con rencor. ¿Cómo? ¿Cómo el Eterno nos va a enviar si somos los primeros en jactarnos de decir, pero es que ahora nosotros somos los especiales? Lo cierto es que dice aquí, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas nuevas. No los jactanciosos, arrogantes y pedantes que están siendo usados por esos espíritus anti-Mashiach, amados hermanos. Vamos a seguir leyendo el capítulo 11. Y tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Mashiach. Y tú estás ahí porque sí crees. Gracias al Eterno, amados. Es por su gracia. Es por su misericordia. No es por nosotros, amados hermanos. Así que no te consideres tan importante. Más bien teme por lo que podría suceder. Porque si el Eterno no perdonó a las ramas originales, tampoco te va a perdonar a ti. Fíjate en que el Eterno es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen. Pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues el Eterno tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si el Eterno estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar a las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que van a aceptar a Mashiach. Y entonces, todo Israel será salvo. Aquí hablando, por supuesto, de todos aquellos que son del Eterno, que son del pueblo del Eterno, tanto gentiles como descendientes de Abraham.
Y dice, como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Amados hermanos, estamos en estos tiempos en donde el Eterno está concediendo oportunidad de salvación. Lo acabamos de leer. No es que retarde su promesa, no, es que Él es paciente, tanto para unos como para otros. Él quiere que todos se arrepientan, que hagan teshuvá, que crean en Mashiach. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que el Eterno ama, porque Él los eligió a los antepasados de Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones del Eterno y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes con el Eterno, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Elohim tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y ustedes, el Eterno les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Elohim. Pues Elohim encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento del Eterno. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos de Adonai? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su kavod. A él sea toda kavod por siempre. Amén. Palabras muy claras, amados. Pero ya depende de cada uno de nosotros si somos humildes y agradecidos con el Eterno por haber tenido misericordia de nosotros. O bien, seguimos prestándonos a estos maestros, a estos jactanciosos, a estos perversos, orgullosos, menospreciando a los demás por no ser tan santos, ¿verdad?, como nosotros. Amados, no nos engañemos. Esa actitud no puede venir del Ruach HaKodesh. No lo querramos disfrazar de celo santo y todas esas cosas. Preguntémonos, amados, entonces, ¿de qué Ruach proviene? Y bueno, aquí Shaul nos lo dice. Aunque actúen como muy religiosos, van a rechazar al único poder capaz de hacerlos obedientes. Van a rechazar la enseñanza y la guía del Ruach. Y nos dice, sométete, busca su cobertura, busca su paternidad espiritual, busca todo lo que quieras buscar de ellos. No, amados, dice, aléjate de esa clase de individuos. Bueno, amados, pues con esto terminamos esta parte. Quiero agradecerles por este tiempo, amados, que hemos estado compartiendo en estos días. Finalmente, pues ruego al Eterno que sea Él el que ponga esa porción que cada uno de nosotros necesitamos. Espero que este mensaje haya sido de edificación, amados, de exhortación, de bendición. Pero les insisto, cada uno tome su parte.